1 Corintios capítulo 15. Hermanos, veníamos leyendo en Corintios, venimos estudiando Corintios, y veníamos hablando del cuerpo, de los dones, ¿se acuerdan? De las distintas partes de la iglesia, de los distintos dones, algunos en vigencia, otros no, o así lo entendemos nosotros. Y lo que hace el apóstol Pablo en este capítulo es un cambio radical de tema. Y este es un capítulo, por lo menos para mí, un capítulo difícil, un capítulo largo, tiene 58 versículos, un capítulo con una profundidad terrible, o sea que podríamos estar mucho tiempo con este capítulo, y la realidad es que nuestro público en esta noche es un público variado, gente recién convertida, gente con años en la fe. Entonces, realmente yo me estaba comiendo la cabeza sabiendo cómo comunicar este capítulo. Porque si vos lo vas a leer por primera vez, o si hace mucho que no lo lees, por momentos puede llegar a ser un trabalenguas para vos. Así que vamos a ver si nos sale bien y vamos a utilizar el recurso del PowerPoint. Y la idea es que yo mastiqué el capítulo, lo digerí de alguna forma, lo procesé de alguna forma, y cuando vamos a leer lo que dice la Biblia en la versión que seguramente vos tenés ahí, pero lo vamos a leer con algunos subtítulos, y hay algunas partes que no vamos a alcanzar a leer en esta noche, las quité del PowerPoint. Así que ese es el tema principal, es la resurrección de Cristo y la resurrección de aquellos que hemos creído en Él. Ese es el tema principal, la resurrección. Así que vamos a ir a 1 Corintios 15, tengan el capítulo ahí por si no se lee muy bien acá, espero que en el Zoom se lea bien. Estos hermanos habían sido enseñados acerca de este tema, habían sido enseñados porque este tema viene de la mano con la salvación. El Evangelio es un Evangelio, y ahora lo vamos a leer, que incluye la resurrección como uno de los temas, la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. Habían sido enseñados, pero se habían desviado de esta verdad. Y por un lado, cuando uno ve a Pablo corrigiendo tantas cosas en la iglesia de Corintio, dice la mala sangre que se habrá hecho Pablo, ¿no? Haber invertido tiempo, le pasaba en todas las iglesias que hay carta. Invertir tiempo, después irse y escuchar que en algunas cosas andan bien y que en otras no tanto, y tener que escribir esas cartas a veces retándolos, ¿no? Y se nota que Pablo los está retando en este capítulo en algunas expresiones que utiliza en la carta. Pero yo también pensaba, por un lado, no sé si decir qué bueno, pero qué bueno que se equivocaron en estas cosas porque quedó escrito para nosotros. Dios utilizó esos errores que ellos tuvieron para que sean corregidos y en esa corrección nosotros recibir esta enseñanza tan profunda. Esto que Pablo les va a volver a explicar tiene que ver con la resurrección. Había quienes en la iglesia empezaron a decir que la resurrección no existía, que no iba a pasar. Algunos decían, bueno, sí, Cristo por ahí resucitó, pero el resto de los seres humanos, muerto el perro, se acabó la rabia. Y estaban siendo influenciados por la cultura que estaba dando vuelta, que mayormente era la cultura griega. Ustedes no sé si se acuerdan, cuando Pablo estuvo en Atenas, en Hechos 17, dice que él tuvo la oportunidad de predicar y empezó a hablar. ¿Se acuerdan que se coló ahí con ese altar al Dios no conocido, medio que entró y les ganó la cabeza y pudo hacer que lo escuchen? Pero llegó un momento que Pablo empezó a hablar sobre la resurrección de los muertos y ahí se acabó el discurso prácticamente. Y dice lo siguiente: cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Esto es Hechos 17, no lo busquen. Y otros decían, ya te oiremos de esto otra vez. Esto es lo que pasaba. La cultura del momento, la sabiduría de ese momento, no creía en la resurrección. No creía en la resurrección. Decía, bueno, acá vamos a vivir en este tiempo, hay que vivir, hay que disfrutar, solo se vive una vez, dice una canción. En este tiempo vivimos y después que una vez que morimos se acabó el tema. Y esto se había introducido a través de ciertos hermanos en la iglesia. Miren, hermanos, hoy sigue siendo relevante volver a visitar cada una de las doctrinas de la palabra de Dios. Hoy todo el tiempo hay que volver a cada uno de estos temas y volver a ver qué es lo que dice Dios de estos temas en la palabra de Dios y no qué es lo que dice la cultura, porque al igual que con los corintios, la cultura se mete en nuestra iglesia y a veces nos encontramos con expresiones en la punta de la lengua diciendo cosas que realmente van en contra de principios de la Biblia. Así que vamos a leer el capítulo, pero yo
lo que proponía era estos bloques, espero que se esté viendo. Estos son las formas en que yo dividí el capítulo de alguna forma y la forma en que lo vamos a leer. En primer lugar, Pablo va a hablar de qué es el verdadero evangelio de Jesucristo. Después va a decir que este evangelio tiene, incluida la resurrección, por supuesto, la resurrección tiene un sustento profético. Les va a decir, mira, esto que te estoy diciendo no lo inventé yo, es algo que es parte del evangelio y es algo que está profetizado en el Antiguo Testamento. No solamente eso, sino que les va a hablar de ciertos testigos. Hay ciertas personas que vieron la resurrección de Jesucristo, vieron a Jesucristo resucitado. Si resucitó, entonces hay resurrección de los muertos. Esto es lo que plantea Pablo. Y si Cristo no resucitó, en un momento hace una parte del discurso habla de eso, qué pasaría si Cristo realmente no resucitó, y saca algunas conclusiones lógicas de algo que no pasó. Cristo sí resucitó, Cristo ha resucitado. Pablo se pregunta, si no resucitó, ¿qué sentido tiene entregar mi vida? ¿Qué sentido tiene el evangelio? ¿Cuál es el sentido si Cristo no ha resucitado? Después habla del misterio de la transformación del creyente y finalmente nos termina desafiando, un desafío y una consolación sobre la resurrección. Yo sé que son muchos puntos, pero no es que yo voy a hablar de todos estos puntos. Lo que voy a hacer ahora, lo que vamos a hacer todos, es ir a leer y tener cada uno de estos títulos en mente, para que a la hora de ir al pasaje ya sepamos qué es lo que nos va a decir el pasaje. Así que arrancamos con el versículo 1, la verdad del evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Hay otro evangelio? No, hay falsos evangelios. Hay evangelios que son el evangelio deformado. Pablo dice esto, versículo 1 del capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, les vuelvo a repetir lo que ya escucharon, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, y esto es el evangelio, en pocas palabras, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El evangelio es esto, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día. No podemos quitar nada de este evangelio ni agregar absolutamente nada. Este es el mensaje del evangelio. Ahora él le escribe a estos hermanos y se nota un poco el trasfondo y se nota un poco que los está retando. Les declaro, hermanos, les vuelvo a repetir, les tengo que volver a explicar algo que ustedes ya saben y les dice el evangelio que ya les prediqué, el cual si lo recibiste y perseveran en él y si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. No es que la salvación se vaya a ganar porque yo recibí, porque persevero y porque si retengo la palabra, sino que cada una de estas cosas son testimonios de que yo soy salvo. Las personas que somos salvos, las personas que verdaderamente creímos y recibimos el evangelio de salvación para salvación, este evangelio, vamos a ser personas que vamos a retener la palabra que nos han predicado y vamos a ser personas que no vamos a creer en vano y vamos a perseverar. Entonces, cuando una persona se aparta y de repente un día estaba acá y al día siguiente está a veces en el mundo y a veces en religiones de este mundo que enseñan cosas absolutamente contrarias, y bueno, uno se pregunta, ¿y será del Señor? ¿Habrá realmente creído? ¿Puede ser posible que alguien que haya verdaderamente creído? Bueno, acá está clarísimo. Evidencia de haber recibido este evangelio, el sano evangelio de Jesucristo, es que las personas que lo recibimos tenemos que perseverar y retener la palabra que se nos es predicada. Pablo está diciendo, ojo, porque me parece que alguno de ustedes quizás no sea salvo. Ojo, porque el que recibió el evangelio y verdaderamente no solamente lo escuchó, sino que lo recibió, es decir, lo aceptó, lo tomó como válido, es una persona que persevera en el tiempo y que hace caso a lo que Dios dice. Este es el evangelio de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. No hay evangelio si no hay resurrección. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así que si ustedes lo creyeron y son salvos, tienen que creer esto. Este es el verdadero evangelio de Jesucristo. También dice una frase ahí que me parece importante resaltar, que es que dice,
Conforme a las Escrituras. De hecho, yo resalté una, pero lo dice 2 veces. Conforme a las Escrituras. Pablo les está diciendo, mirá, no es que se me ocurrió a mí, no es que lo agregué yo. Esto está en las Escrituras, y para ese momento las Escrituras era el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, este es un ejercicio que algún estudioso de la Biblia puede hacer tranquilamente, vos podés ir a buscar la cantidad de profecías que hablan del Mesías, que hablan de la muerte del Mesías y que hablan de la resurrección también. Podríamos ir a buscar, algunas son más difíciles que otras, pero podríamos ir a buscar esas profecías y poder encontrar ahí cuáles son los textos que nos hablan de esto. Pablo dice, mirá que esto que te estoy diciendo es conforme a las Escrituras, no es un invento mío. Yo lo estoy predicando, lo creo, lo recibí así, pero es conforme a las Escrituras. Quizás los capítulos más conocidos del Antiguo Testamento que a veces se vienen en la cena del Señor, ¿no? El Salmo 22 habla mucho del Señor. Isaías, ¿cuánto? 53, un clásico, ¿no? Fíjense este capítulo del Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de la resurrección de Cristo. Entonces Pablo lo que les está diciendo a los corintios es, este es el evangelio que yo les prediqué. Y el evangelio que yo les prediqué incluye la resurrección. Y no es conforme a mis palabras, sino es conforme a las Escrituras. Está argumentando. No solamente esto, no solamente está en el Antiguo Testamento, diríamos nosotros, para ellos eran las Escrituras, en el Antiguo Testamento, sino que está lleno de testigos. Dice lo siguiente, 5. El Señor murió y resucitó y apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en el momento que escribía y otros ya duermen, ya murieron. Después apareció a Jacobo, su medio hermano, líder de la iglesia en el futuro, y después apareció a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Si conocés la historia de Pablo, sabés perfectamente de lo que Pablo está hablando. Él iba en su caballo persiguiendo cristianos, y el Señor se le apareció a él en un resplandor que lo dejó ciego y lo tiró de su caballo. Y él dice, Señor, ¿quién eres? Bueno, ¿y qué dice el Señor? Yo soy, ¿quién? Jesús, a quien tú persigues. Jesús, a quien tú persigues. El Señor mismo se le apareció a Pablo. El Señor mismo se le apareció a Pablo. Por supuesto, ya glorificado, ya había sido muerto, ¿no? Ahora, es importante esto, ¿no? Pablo está argumentando y le está diciendo, mira, a estos hermanos muchos viven, le podés ir a tocar el timbre y le podés ir a preguntar. Son testigos de que vieron al Señor. Cada uno de ellos te puede contar lo que vio, cuándo lo vio, cómo lo vio. Quizás estarían los de Maús ahí, ¿no? Aquellos que iban tristes y se encontraron con el Señor. Quizás estarían los que estaban en la casa donde él partió el pan después de encontrarse con uno de esos discípulos. Y otros encuentros que él ha tenido, seguramente estaban los discípulos que lo encontraron después, ¿no? Cuando estaban pescando, estaba Pedro. Pero ¿sabes qué? Además de contarle el momento en que lo vio, ellos podían contar con su propia vida lo que pasó en su vida después de verlo. Todo aquel que se encontró con el crucificado, resucitado, cambió su vida. Su vida cambió radicalmente. Pedro un tiempo antes estaba negando al Señor, un tiempo después estaba arrastrando a sus propios amigos a volverse a pescar. Había tirado la toalla Pedro. ¿Qué fue lo que pasó en Pedro para que ese que se escondía y negaba al Señor cambiara rotundamente y fuera realmente lo que Dios había profetizado de él, que iba a ser una piedra fundamental de la iglesia? ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Se encontró con Cristo crucificado. ¿Qué fue lo que pasó con muchos de estos discípulos que murieron como mártires de la fe? Si lo habían dejado solo al Señor, lo dejaron solo, lo dice el Evangelio. ¿Qué pasó de un momento al otro? Se encontraron con Cristo crucificado. Jacobo, su propia familia no creía en él. No creía del todo, es lógico, no hay profeta, ¿no? Sin honra en su propia tierra, porque lo conocés, porque te criaste de chiquito. Y que estaban ahí con el Señor, ¿no? Pero después pasó a ser un jugador fundamental en la iglesia. ¿Qué pasó en el medio? Lo vio y no lo podía creer. Si yo te vi crucificado, te vi colgado ahí, te vi cuando te mataron. Sin embargo, lo vieron resucitado y como lo vieron resucitado, creyeron. ¿Qué podemos decir de Pablo, no? Un asesino,
un perseguidor, él mismo lo dice, yo perseguía a la iglesia de Dios, todavía mucho tiempo después le dolía eso. Él, un asesino, un perseguidor que se encontró con aquel que perseguía y no pudo ser igual, no pudo ser igual. Estos testigos tenemos que ser nosotros también, hermanos. Testigos porque lo vimos con nuestros ojos y no, nosotros lo vimos con los ojos de la fe, no tuvimos el privilegio que tuvieron ellos. Lo vimos con los ojos de la fe, pero sí, a través de esos ojos de la fe, poder tener una vida transformada de modo tal que seamos testigos de la resurrección de Cristo, verdaderos testigos. Seguimos adelante. Dice algunas cosas. Bueno, si entonces Cristo resucitó, por todo lo que acaba de decir, acaba de dar varios argumentos, dice, está en las Escrituras. Cristo resucitó, está en las Escrituras. El Evangelio lo incluye, no podemos hablar de un Evangelio si no incluimos la resurrección. Y además de eso hay un montón de testigos, Pablo. Bueno, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? Pablo dice, no tiene lógica. Si Cristo, siendo hombre, Dios hecho hombre, resucitó, ¿cómo dicen que no hay resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Pablo sigue introduciendo las respuestas a esas preguntas que no le hicieron directamente, ¿no? Algunos que quizás hablaban de más sobre este tema. Ahora, si Cristo, sigo ahí, ¿no? Si Cristo no resucitó, Pablo hace algunas conclusiones. Dice, miren lo que dice, porque es importante. Si Cristo no resucitó, versículo 14, vana, vacía es entonces nuestra predicación. No tiene sentido. Y vana, vacía es entonces nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, lo vuelvo a decir. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es vacía, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, los que murieron, se murieron para siempre. Muerto el perro, se acabó la rabia. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, vivo, no resucitado, somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Miren lo que está diciendo acá, hermanos. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vacía. ¿Qué es lo que hacemos acá? No tiene sentido. Nuestra predicación es vacía porque seguimos las enseñanzas simplemente de un hombre que un día lo mataron y se acabó. Es un mártir y nada más que un mártir. No es Dios hecho hombre. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Bueno, nuestra esperanza es ninguna. Nuestra fe es vana, es vacía. Nuestra predicación es vacía. ¿Y qué pasó con los que dejamos en el cementerio? Nada, se pudrieron. Y un día volvieron a la tierra y se acabó. Y dice, no puede ser. Si Cristo no resucitó, no podemos comprar todas estas promesas. Seguramente no querían dejar esas promesas, ¿no? Querían decir, no, los que murieron, los que durmieron en Cristo. Y si no resucitan, y estamos en problema, ¿no? Estamos en problema. ¿Y nuestra predicación qué hacemos? ¿Seguimos predicando? ¿Qué evangelio podemos predicar si Cristo no resucitó? Dice Pablo. Pero bueno, gracias a Dios por la buena noticia. La buena noticia del evangelio está en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El primero es Adán, el segundo es Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, el primero, y luego los que son de Cristo en su venida, en la venida de Cristo. ¿Qué está diciendo este párrafo? Vieron que les dije que algunas secciones para la primera lectura son medio difíciles de entender. Lo más importante del versículo 20 es Cristo ha resucitado, no hay duda. Cuando Pablo está haciendo ese ejercicio mental con los corintios y les dice, si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos? ¿Qué evangelio predicamos? ¿Qué pasa con los que durmieron? ¿Qué pasa con los que murieron? Está haciendo un ejercicio para hacerlos pensar. Pero acá dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Y esta es la verdad principal del evangelio. Cristo es Dios hecho hombre. Él, de su propia voluntad, murió en una cruz. Él se dejó que lo mataran. Murió en una cruz. No es una víctima, es un sacrificio voluntario. Y Él resucitó de los muertos. Gloria a Dios por esto, hermanos. Gloria a Dios, porque si no, nuestra fe es vacía.
nuestro evangelio es vacío. Si no, somos los dignos de lástima, como decía antes. ¿Qué hacemos acá reunidos? ¿Alrededor de qué? ¿Qué es un velatorio esto? Cada domingo es un velatorio. La gente no entiende en general cuando va a la cena del Señor, y la cena del Señor habla de la muerte de una persona, pero estamos todos alegres dando gracias a Dios. Porque esto no es un velatorio, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y esta es la verdad, amén. Es así, Cristo ha resucitado, esta es la verdad. Primicia de los que durmieron es hecho. Bueno, lo que quiere decir acá no es que fue ni el primero que murió, por supuesto, ni el primero que resucitó porque había resucitado otros antes, pero sí es el primero que resucitó para no volver a morir. Nosotros vamos a resucitar para no volver a morir. Nosotros vamos a resucitar para no volver a morir. Él fue el primero que resucitó. Todos los que resucitaron antes se murieron. Él es el primero que resucita para no volver a morir. Y no solamente eso, sino que es el que resucita y también en Él pueden ser vivificados, resucitados todos los demás. Estamos detrás de Cristo. Él es el primero que resucitó y nosotros resucitaremos con Él. Vamos a resucitar con Él. Y ahí dice, cada uno a su debido orden. Cristo primero y luego los que somos de Cristo, podríamos decir ahí, en su venida, en la venida de Cristo. Esto lo va a aclarar un poquitito más adelante. Pablo vuelve a pensar con ellos y le dice, si Cristo no resucitó, y hace una pregunta, ¿tiene sentido entregar la vida por Él? ¿Vale la pena vivir una vida de penalidades como soldado, como siervo de Cristo? ¿Tiene sentido? Dice lo siguiente, 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. En otro pasaje Pablo cuenta las cosas que él pasó por el Evangelio, ¿no? Naufragio, cárcel, latigazo, un montón de cosas. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Peguémosla en la pera, como dice el dicho, ¿no? No erréis, le dice, las malas conversaciones que estaban teniendo entre ellos corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. ¿Vieron que está enojado Pablo? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Si Cristo no resucitó, ¿qué hago yo sufriendo? ¿Qué sentido tiene que sufra un naufragio? ¿Qué sentido tiene que comparte el Evangelio? Podríamos decir, ¿qué sentido tiene venir a la iglesia? ¿Qué sentido tiene hablarle a tu compañero de la facultad, del colegio, de trabajo y que te gasten? ¿Qué sentido tiene si Cristo no resucitó? No tiene sentido, mejor comamos y bebamos, ya que mañana vamos a morir. Solo se vive una vez, es este tiempo nada más. Fíjense cómo ese pensamiento de la antigüedad está dando vueltas hoy y también entra en nuestra iglesia de alguna forma, ¿no? Cómo buscamos de alguna forma vivir el hoy. Es hoy y es ahora y nada más. Y alguno se estará tratando de llenarse de dinero porque la vida es hoy. Y estarán buscando satisfacción en cada uno de los pasos que dan. Otros se la pondrán en la pera y reventarán la vida en muy poco tiempo, ¿no? Algunos cuidan el cuerpo para llevarlo hasta los últimos días y hacen planes y tienen 90 años y siguen haciendo planes y acumulando riqueza. Y otros viven 25, 30 años y la queman toda, ¿no? En ese tiempo. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Si Cristo no resucitó, hermanos, cerramos el Zoom, apagamos las luces y nos vamos todos cada uno a lo que le dé placer, porque lo único que importa es este momento de ahora. Hoy es lo único que importa. ¿Cuál es la otra moneda, la otra cara de esta moneda? Si Cristo verdaderamente resucitó, hermanos, nosotros no podemos vivir para hoy solamente. No podemos vivir para hoy solamente. No importa lo que pasa hoy, tenemos que invertir en lo eterno. Tenemos que pensar que este es un tiempo corto que Dios nos da la posibilidad de estar en esta tierra, pero que de un momento a otro este cuerpo se va a morir. No quiere decir que lo tenemos que maltratar el cuerpo, ¿no? Porque es templo del Espíritu Santo, pero no podemos vivir haciendo un culto a la vida que tenemos acá y al templo que tenemos acá. Porque cuando eso se mete en nuestra cabeza, lo que pasa es que medimos los esfuerzos para Dios. Medimos el tiempo que le damos, medimos el dinero que le damos, medimos todo. ¿Por qué? Porque no quiero sufrir, porque no quiero pasarla mal, porque al final de cuentas Dios quiere mi bien y nos encanta, ¿no?
tengo planes para bien para ustedes y nos encanta, lo publicamos. Pero Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, ¿yo qué soy? ¿Un tonto? Soy un tonto. Uno de los misioneros muertos en el Ecuador dejó una frase, dicen que es de él, hay que tomar todo con comillas de lo que saca de internet, pero dicen que es de él, creo que sí, que dice así, uno de los misioneros jóvenes que murieron predicándole a los Aucas en el Ecuador, dice, no es tonto aquel quien entrega lo que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. Qué hermosa frase, ¿no? No es tonto aquel que entrega lo que no puede retener. Nuestra vida no la podemos retener. Nuestra vida no la podemos retener para ganar aquello que no podemos perder. Que no podemos perder, la eternidad con Dios, la eternidad con Cristo. Hermanos, Pablo está diciendo, ¿qué sentido tiene? Bueno, tiene sentido, tiene sentido. Hace una explicación de una especie de misterio y creo que es importante no saltar este versículo. Dice lo siguiente, el versículo 51, y ya vamos llegando al final. He aquí les digo un misterio, no todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, mirá, Cristo murió y resucitó. En un momento, y lo tengo que pasar de largo porque es complejo para explicar en poco tiempo, pero algunos decían, bueno, ¿y con qué cuerpo vas a resucitar? Y Pablo dice, bueno, mira, son cosas distintas. La semilla es una cosa y cuando la semilla muere en la tierra nace un árbol. Están relacionados de alguna forma, ¿no? Cada semilla da a luz un árbol, una planta similar, pero son dos cosas distintas. Entonces dice, Cristo murió y resucitó, y vos, si sos de Él, vas a morir y vas a resucitar. Pero acá dice, hay una excepción. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos vamos a sufrir, o vamos a pasar, no a sufrir, vamos a pasar por esa transformación. Todos vamos a ser transformados. Porque ¿qué puede pasar? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos resucitarán, serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Está hablando del arrebatamiento, de la venida de Cristo. La palabra de Dios dice que los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero y serán transformados. No se van a levantar de la tumba y van a estar como las películas de los muertos vivos, ¿no? Van a estar con un cuerpo nuevo. Van a estar con un cuerpo nuevo. Así como la semilla cae a la tierra y se pudre y cuando sale no sale una semilla podrida, sale un árbol vivo. De la misma forma, lo que está diciendo es que aquellos que murieron en Cristo van a resucitar. Pero nosotros, si el Señor viniera ahora, en este preciso instante, y ojalá sea así, y no terminemos esta noche el mensaje, vamos a ser transformados, no nos vamos a quedar con esto, ¿no? Yo calculo que voy a tener una cabellera larga, es lo que estoy esperando. El domingo me contuve, pero vieron que decía el salmo del domingo, hablaba que vamos a como es rejuvenecer como las águilas. Entonces yo le decía a las nenas cuando estaba preparando ese mensaje, digo, yo no es que me estoy quedando pelado, es que estoy cambiando el plumaje. Esto es lo mismo. ¿Qué será de nuestro cuerpo? Pero ya no van a estar los dolores, seguro. Ya no van a estar los mambos que a veces tenemos en la cabeza. No va a estar nuestro cuerpo como está hoy. No va a estar. Quizás, no sé, algunos de nosotros no nos reconozcamos del todo, ¿no? Sí nos vamos a reconocer. Pero no nos reconozcamos del todo porque ¿quién será? ¿Cómo seremos? Vamos a ser transformados. Y esto es lo que está diciendo acá, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, ya no con este cuerpo que se enferma, que se lastima, que se muere, y nosotros también seremos transformados. Ahora, hermanos, para cerrar, dijimos un montón de cosas. ¿Qué tiene esto que ver con el día a día nuestro? Y lo dice el versículo 58. Si podés marcarlo en tu Biblia, el versículo 58. Es muy importante. Dice esto, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo, vuestro trabajo en el Señor, no es en vano, no es en vano. Hermanos, si Cristo no resucitó, nada de lo que hacemos tiene sentido. Esto es religión. Esto es religión. Les digo la verdad, si Cristo no resucitó, quizás mis planes serían otros esta noche.
no estaría acá. Yo sufro cada vez que tengo que compartir la palabra de Dios. No estaría sufriendo, estaría disfrutando otra cosa, realmente. Quizás no sea tan nociva, o sí, no sé, pero elegiría otra cosa. Si Cristo no resucitó, no tiene sentido compartir un evangelio que es vano, que es vacío, que es una filosofía hueca, que se queda a mitad de camino, que su líder fue un gran líder, pero lo mataron y ahí se acabó, que podríamos buscar su tumba, como la de Mahoma y tantos otros, y hacer un altar ahí, ¿no? Y ya está. Pero si Cristo resucitó, me tiene que llevar a estar firmes y constantes. Me tiene que llevar a estar firmes y constantes. Y yo pensaba en este otro texto, otro desafío de la resurrección, 1 Juan 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que decíamos antes, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Hermanos, si tenemos la esperanza de ser transformados, tenemos la esperanza de ser resucitados, si esto es un tiempito nada más, porque en realidad en comparación con la eternidad, si hiciéramos una línea de tiempo, ¿esto qué sería? Este tiempo que vivimos, dice que 70, los más robustos 80, es un tiempito nada más, que pasa rápido, vuela, que vuela. Este tiempo que vivimos no es nada. Tenemos que vivirlo en función de la eternidad. Tenemos que vivirlo en función del resucitado. Tiene que pasar en nuestra vida de que nosotros podamos ser testigos como esos testigos que citaban. Pedro, un bruto, un negador, se volvió a pescar y arrastró a otros, pero en un momento hizo así cuando vio a Cristo resucitado. Jacobo creía así, medio pelo creyendo, ¿no? La familia del Señor. Pero en un momento fue pilar de la iglesia. ¿Qué hablar de Pablo? En tu vida y en mi vida, especialmente al revés, en mi vida y en tu vida. Ojalá que pueda ser así. Que yo pueda vivir el día a día, no en función de lo que tengo frente a la vista, no en función de lo que se vive acá. La gente corre atrás de un montón de cosas que van a perecer, sino teniendo esta esperanza, primero purificándonos a nosotros mismos y, como decía el texto anterior, firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Pero qué hermoso que es, y no quería cerrar sin ir a esto, ¿no? No quería cerrar sin ir a esto. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron, a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a ir adelante, no vamos a preceder a los que durmieron. Y cita el mismo texto, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y a la luz del otro pasaje van a ser transformados. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermosa esperanza, ¿no? La resurrección de Cristo no solamente nos da esperanza a nosotros, sino que nos da esperanza de ver a aquellos que se adelantaron, aquellos que nos precedieron, aquellos que se fueron antes. Los vamos a ver transformados y nosotros mismos vamos a ser transformados. Y vamos a estar siempre con el Señor. Por lo tanto, hermanos, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando y el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, la vida en general, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Puestos los ojos en Jesús, dice otro texto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo me llevaba un aprendizaje, un recordatorio. El Evangelio incluye la resurrección de Jesucristo. Y si Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. Y si no llego a morir porque el Señor viene antes, voy a ser transformado. Voy a ser transformado. Dios va a transformar este cuerpo que se enferma, que se muere, que envejece, que tiene dolores,
que tiene mambos, que tiene tantas cosas en otra cosa celestial, en otra cosa espiritual. Y ese, hermanos, tiene que ser nuestro anhelo en el día a día. Si no creemos en esto, más vale, bueno, comamos y bebamos, que mañana moriremos, más vale ir a vivir el día, ¿no? Más vale ir a vivir este día, y no tiene sentido, todo lo que hacemos no tiene sentido. Pero yo creo, hermano, yo no sé si vos creés, yo creo. Yo creo en Jesucristo, creo que es Dios, creo que se hizo hombre, creo que habitó entre nosotros por amor, que murió por nuestros pecados, que vino a morir por nuestros pecados, que murió, que lo mataron, que se dejó matar y que resucitó y que está vivo. Y mi esperanza es verlo a Él y junto con Él vivir para siempre y volver a encontrarme con muchos queridos que ya se adelantaron a nosotros. Oramos. Señor y Padre, gracias por esta bendita esperanza. Gracias, Señor, porque el error de los corintios, Señor, hace que nos recuerdes cada una de estas verdades, las traigas, Señor, son verdades complejas, pero las traigas a nosotros en una carta, no tengamos que buscarlas en toda la Biblia, sino que estén bien explicadas acá en Corintios. Gracias, Señor, porque entendemos que es importante para nosotros recordar estas cosas, porque naturalmente tendemos a mirar el día a día, lo que tenemos, lo que planeamos, lo que vamos a hacer, y nos olvidamos de que somos eternos. Dice tu palabra que pusiste eternidad en nuestro corazón y que nosotros no llegamos a entender lo que hiciste de principio a fin, Señor. Y es así, más de una vez nos olvidamos que somos eternos, más de una vez nos olvidamos de tu plan eterno para con nosotros. Más de una vez, Señor, nos encontramos demasiado enroscados en las cosas que perecen. Más de una vez nos cuidamos humanamente, Señor, de lo que hacemos, de lo que invertimos, Señor. Y quisiéramos, Padre, tener tu venida, nuestra resurrección o nuestra transformación frente a nosotros todo el tiempo, para poder, Señor, estar firmes y constantes, ser firmes y ser dignos de este llamado que hemos recibido. Te alabamos y te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.